sería ocultismo sin saberlo. De hecho, la profecía no guiada por la palabra se puede convertir en espíritu de adivinación. En la Biblia habla de los espíritus de adivinación también. Entonces, cuando tú haces algo, quieres saber si lo que estás haciendo es correcto, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra seguridad. De ahí no nos movemos. Si la palabra no lo dice, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Alguien está listo? Dice Santiago capítulo 5 versículo 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién? Y la oración de fe, y la oración de fe, y la oración de fe, la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, los pecados le serán perdonados. ¿Sabe? Esta es una palabra poderosa. ¿Sabe que una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida? Yo estoy aquí predicando por una palabra que un día se me desató. Alguien me agarró y dijo: este hombre va a ser uno de los avivadores de la Ciudad de México. Y esa palabra a mí me cambió la vida. Yo dije: ¿y esa palabra por qué me la tuvieron que dar a mí? ¿Quién soy yo? Pues no sé, pero a Dios le plació soltar esa palabra. Y la palabra tiene ese fruto, que la palabra cuando es lanzada, cuando es soltada de la manera correcta, la persona correcta, produce fruto y fruto abundante. Dice la Biblia que su palabra nunca regresa vacía, que cumple siempre el propósito por el cual fue enviada. Dice que divide el alma del espíritu y entra hasta lo más fuerte, que es los huesos. En los huesos se queda ahí, y un día esa misma palabra que un día se te desató, aunque pareciera que no tenía seguimiento, se activa y trae el cumplimiento de esa palabra. Dios cumple su palabra. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Ahora dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Padre, hoy ponemos esta reunión delante de tu presencia y clamamos que tu Espíritu Santo sane, restaure, libere conforme a lo que dice tu palabra. Aquí hay gente que necesita un milagro, Señor. Aquí hay gente que necesita una sanidad, y no solamente ellos, sino sus familiares, sus hijos, gente que está cerca de ellos, Señor, que necesitan una sanidad. Padre, hoy, esta noche, haz milagros, prodigios y maravillas. Nos ponemos de acuerdo, porque tu palabra dice que hay poder en el acuerdo. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo para algo, les sería hecho. Y hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, para que tu palabra, para que tu presencia, para que tu Espíritu Santo se desate en el nombre de Jesús sobre este lugar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si le pueden bajar un poquito aquí al aire, a 23, para que esté un poquito más frío, porque si no voy a terminar sudando acá. Y antes de sudar, mejor bájenle de una vez. Acabo, yo no siento frío, yo siento calor. Yo siento que estoy en el horno. Oiga, pues yo soy mexicano, yo no paso de 23 grados. Den un aplauso al Señor. Ahora quiero hacer alguna pregunta. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Habrá una persona enferma aquí? Levánteme la mano. Sin miedo, sin temor. Yo le decía hoy en la mañana, el hecho de que usted está enfermo no quiere decir que usted no esté bien espiritualmente. El hecho de que usted esté enfermo no quiere decir que usted tiene que ser juzgado. Hay que reconocer. ¿Sabe? Yo creo que una de las características para que Dios haga un milagro es que esa persona tiene que querer recibir ese milagro. Dios no salva a la fuerza, Dios no bendice a la fuerza, y Dios no sana a la fuerza. Usted necesita querer ser salvo, usted necesita querer ser sanado, y usted necesita, no sé si alguien me entienda lo que estoy tratando de acá. Dios no cambia a la gente a la fuerza. La gente necesita querer cambiar. Lógicamente, el querer
activa el poder sobrenatural de Dios para que tú hagas, alguien diga amén, alguien diga lo que tú no puedes hacer. O sea que el único requisito que necesitas esta noche es querer ser sanado. Para ser salvo, lo único que necesitas es querer ser salvo. Por eso cuando Jesús está en el lugar donde están los 5 pórticos, lo primero que le pregunta a aquel paralítico que estaba ahí desde el paralítico de nacimiento y que había estado ahí siempre, y que él dijo, es que siempre alguien entra primero que yo, porque la Biblia dice que cuando el ángel viene y mueve las aguas, el primero que desciende ese se sana. Y Jesús le dijo, no te estoy preguntando si has venido, si te has caído, si esto, yo lo único que te pregunto esta noche es, ¿quieres ser sanado? Él le contestó, ¿y cómo podría si nadie me ayuda? Jesús le dijo, levántate, agarra tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre, cojo, paralítico de nacimiento, se fue a su casa caminando, agarrando su lecho. Y así va a pasar hoy, esta noche, en este lugar. Aquellos que vinieron enfermos regresarán sanos a su casa en el nombre de Jesús. Aquellos que venían con un problema legal, mañana les va a hablar el abogado y les va a decir, tu problema fue resuelto. Aquellos que tuvieron un problema familiar, no sé, y que traen ese peso con ellos de decir, es que estamos teniendo este problema, estoy teniendo esta situación, las cosas no mejoran, las cosas no cambian. Hoy se te va a desatar en el nombre de Jesús la gloria de Dios, y el día de mañana será un día mejor, bajo la gloria y bajo la presencia del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Entonces, se necesita que alguien quiera ser sanado y se necesita una oración de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces se requieren 2 personas para recibir sanidad. Una que quiera ser sano. ¿Habrá alguien aquí? No me escuchó. ¿Habrá alguien aquí que quiera ser sanado? ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir un milagro? Y lo otro que se necesita es un hombre de fe que desate esa palabra para que las cosas sucedan. Y quiero decirles con toda humildad, que ustedes están ante un hombre de fe. Si algo me caracteriza mi ministerio, mi llamado, todo lo que usted quiera, es la fe. Porque Dios siempre me ha retado a hacer cosas que son imposibles. Y esa fe activa cosas tremendas de parte de Él. Así que si hay alguna persona que quiera ser transformado, que quiera ser cambiado, que quiera ser tocado por el Señor, y hay del otro lado una persona que tiene la fe suficiente para activar lo que tú necesitas, entonces usted se va a ir con su milagro. Y eso es lo que pasaba con el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, quiero aclarar este punto. Nosotros no sanamos a nadie. Toda la gloria, la honra, la alabanza se la lleva solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros lo único que tenemos es fe para creer que Él puede hacerlo. Yo estoy aquí porque no sé si usted la tenga la fe, pero mira, a lo mejor tu fe es la que no te ha ayudado a recibir lo que tú necesitas. Porque hay una fe correcta y hay una fe equivocada. Una vez con el tío de mi esposa me decía, es que si tú le tienes fe a esa piedra te va a hacer un milagro. Yo le dije, pues me voy con el diablo de una vez, ¿para qué me voy con la piedra? Porque el diablo va a usar esa piedra para generar un milagro en mí. Por eso la gente cree en cosas que no debe de creer. Porque lo que hay detrás de ello, por eso dice la gente, es que le pidieron a la muerte y la muerte hizo el milagro. Bueno, la Biblia dice que Satanás es la muerte. Entonces, Satanás no se va a aparecer con los cuernos y la cola para hacerle milagros a la gente. No, Satanás se aparece a través de lo que Dios dice que no se debe de hacer. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo, ¿verdad? En los 10 mandamientos, no harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque Dios es un Dios celoso que castiga desde la primera hasta la tercera generación, hasta la cuarta generación, de todos los que le aborrecen. La idolatría es algo que Dios detesta. Es lo que Dios es. Para Dios la idolatría
es como en un matrimonio un adulterio. En un matrimonio un adulterio es insoportable. De hecho, es un motivo por el cual una pareja se puede separar por un adulterio. La Biblia lo marca. O sea, es algo que es tremendo. Ahora imagínense del lado de Dios que la idolatría sea un adulterio para el Señor. No, los que conocemos a Cristo tenemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y tenemos la palabra como la única guía en nuestras vidas, y de ahí no nos vamos a salir. Vamos, den un aplauso al Señor. Y si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿por qué Dios promete sanar? Lo primero, lo más que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra fue sanar a los enfermos. Donde quiera que Él iba, los enfermos se sanaban. Y eso me sorprende mucho porque la Escritura dice que Él tenía compasión de ellos y los sanaba. Y dice, y los sanaba a todos. Cuando Jesús entraba a un lugar, toda la gente iba ahí. Cojos, mancos, ciegos, leprosos, gente aún muertos, aún de todo estaba ahí. Y Jesús los sanaba a todos. Todos iban sanos. Cuando está la gloria de Dios, todos reciben sanidad. Aquí no es de que, es que a mí nunca me ha pasado, pero al otro sí. Pues esta noche va a cambiar eso en el nombre de Jesús, porque Dios lo va a hacer contigo. Ahora, ¿basados en qué? Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad es una realidad que toca a la humanidad. Nadie está completamente exenta del sufrimiento físico, emocional o espiritual. Sin embargo, la Biblia nos presenta a un Dios que no es indiferente al dolor humano. ¿Por qué? Porque Él siente compasión. Dios no te quiere enfermo. Escucha lo que yo te voy a estar diciendo. Y quiero dejarte algo claro antes de irme a mi ciudad. Si usted un día le va a echar la culpa de algo, échesela al diablo. Hay mucha gente que dice, la enfermedad que Dios me mandó. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿tú como padre quisieras que tus hijos estén enfermos? Entonces, ¿quién te dijo a ti que Dios quiere que tú estés enfermo? Es que la enfermedad que Dios me mandó, dígale el que está a su lado, Dios no manda ninguna enfermedad. La mayoría de enfermedades son provocados por la desobediencia, y no solo espiritual, también física. Porque la mayoría de las enfermedades que están en tu cuerpo son por un desequilibrio que tú mismo has tenido. Mala alimentación, desequilibrio en algún tipo de medicamentos, son provocados, los errores en la mayoría son provocados, por nosotros. De hecho, en la regla del impacto ambiental y de lo ambiental y de lo atmosférico, se decía que había desastres en el mundo causados por la naturaleza, pero hoy se detectó, se le quitó eso al impacto ambiental, porque no hay ningún desastre creado por la naturaleza sin que antes hubiera un efecto humano que causara ese desastre. Por ejemplo, lo que conocemos hoy como desastres naturales, terremotos, ¿qué otro tipo de huracanes? Todo eso no viene a causa de Dios, viene a causa del cambio climático que el mundo está teniendo. ¿Y quién está causando el cambio climático? La humanidad. Porque la humanidad, entonces, ¿de quién es culpa? Dios es experto en bendecir. Y los humanos somos expertos en cambiar la bendición en maldición. Pero eso cambia porque cuando hay un pueblo que entiende, se mantiene en la bendición. Porque cuando hay un pueblo que entiende, se hace libre en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Yo siento la presencia de Dios aquí, no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios aquí, así que denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando una persona se enferma, muchas veces aparecen preguntas, ¿por qué me sucede esto? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios no escucha mis oraciones? ¿Puede Dios sanarme hoy? Los pasajes que acabamos de leer nos muestran dos grandes verdades. Número uno, Dios sigue escuchando la oración de su pueblo.
Dios sigue escuchando la oración de su pueblo. Dios te va a escuchar esta noche. Dios va a escuchar la oración de fe. Y hoy en el nombre de Jesús, milagros, prodigios y maravillas van a suceder, van a acontecer. No es porque estemos aquí, es porque Dios está aquí. Número 2, segunda verdad. La obra de Dios a través de Jesucristo en la cruz es la base de toda esperanza de sanidad y de restauración. Él se convirtió en maldición. Por eso dice la Biblia, maldito aquel que muere en un madero. ¿Sabes? Es una de las excusas que los judíos usan para no creer en Jesús como Mesías. Porque la Escritura dice que todo aquel que muere en un madero es maldito. Lo que pasa es que esa cruz representa que Jesús rompió la maldición, cargó la maldición, cargó tu desobediencia, cargó tu desequilibrio, cargó todo eso. Alguien diga amén. Y cuando usted mira la cruz, cuando usted mira a Jesús, usted recibe el milagro, la salvación, la gloria. Alguien diga amén. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba a su lado dos hombres. Uno de ellos le decía, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro del otro lo decía, ¿por qué estás diciendo eso? Él no ha hecho nada. Y lo volteó a ver y dice, Jesús, él volteó hacia donde estaba Jesús en la cruz. Y eso es lo que usted tiene que hacer como ese hombre. Ese hombre merecía morir, el que estaba al lado de Jesús. Porque la gente que en aquellos tiempos era crucificada, era porque robaba, porque mataba, porque violaba. Era como la silla eléctrica de hoy en día en los Estados Unidos, la pena de muerte. Y ese hombre merecía morir. Era peor que tú y que yo. Pero le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si Jesús hizo eso con ese hombre que no se lo merecía, ¿qué Jesús no puede hacer contigo? Si tú volteas a donde está la cruz y dices, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Padre, yo quiero ver un milagro. Padre, yo quiero ver una sanidad. Padre, yo quiero ver tu poder. Yo quiero experimentar tu gloria. Y hoy decido creer. Dale ese aplauso, Señor. Dios no nos deja solos en la enfermedad. Por eso Él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es importante notar que la Biblia reconoce la realidad de la enfermedad. No la ignora ni la minimiza. Los creyentes también pueden enfermarse. Grandes hombres de Dios enfrentan debilidades físicas. Sin embargo, Dios nunca prometió abandonar a sus hijos en medio del dolor. Cuando llega la enfermedad, la tendencia humana es aislarse, hacerse a un lado, echarle la culpa a Dios de lo que está viviendo. Muchas personas sufren en silencio, luchan solas y ocultan su necesidad. Pero Santiago nos enseña, el versículo que te acabamos de leer, nos enseña algo. Llamen a los ancianos, llamen a los hombres de fe, llamen a la gente que cree en mi palabra para que desaten una palabra y le cambien la vida a alguien. Usted está aquí para que su vida sea transformada. Usted está aquí para que su vida sea cambiada. Alguien diga amén. Ahora escuche lo que le voy a decir. La iglesia no es solamente un lugar para cantar o escuchar sermones. Es una familia espiritual donde las cargas se comparten y donde las personas encuentran apoyo y consuelo y oración. Este lugar es un cachito de cielo aquí en la tierra. Este lugar es una embajada del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es este lugar? Eso es lo que se encontró Jacob cuando iba rumbo a ese lugar, huyendo de la presencia de su hermano que lo quería matar, y en la noche tiene un sueño, y el Señor le dice, esto no es otro lugar más que casa de Dios y puerta del cielo. Le cayó la revelación, y esa revelación le trajo transformación. Usted, bajo esta revelación de que usted está en un cacho de cielo, y quiero decirle esta noche que en un cacho de cielo todo puede pasar. En un cacho de cielo todo puede pasar. En la embajada de Dios aquí en la tierra todo puede pasar. Usted en este lugar no está en la tierra, está en el cielo.
Cuando alguien está enfermo no debe sentirse abandonado. Debe saber que hay un pueblo dispuesto a interceder por él. Dile al que está a tu lado, no estás solo. Vamos a pelear juntos. ¿Sabe? Nosotros tenemos grupos de WhatsApp. Y cuando en las casas hay personas enfermas, los dirigentes empiezan a publicar: pidieron oración por fulanito, por Jorgito. Nosotros somos una iglesia, a lo mejor que entre semana, entre la escuela, entre las 2 reuniones que tenemos, entre el comedor comunitario y todo, yo creo que hay una afluencia como de 1,000 a 1,500 personas por semana. Y toda esa persona tenemos relación con ellos. Y nunca vemos oración por la gente de la iglesia, por esos 1,500. Siempre la oración es por el primo, por el tío, por el abuelo que no conoce de Dios. Pero después recibimos las notificaciones: gracias por orar porque sucedió un milagro. Gracias por orar porque sucedió un milagro. Y eso es algo que Dios va a hacer aquí. Eso Dios lo va a hacer aquí, en los grupos de oración, en los tiempos de oración. Dios va a estar sanando a tu familia, Dios va a estar sanando a tus tíos. Por eso este lugar tiene que ser fortalecido, tiene que ser levantado. Por eso este lugar tiene que crecer. Por eso este lugar se tiene que expandir. Porque tu familia va a ser bendecida. Ahora dice la Biblia, el poder de la oración de la fe. Por eso dice Santiago, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Para qué Dios te quiere sanar? ¿Para qué Dios te quiere sanar? Para levantarte. Ahora podrás decir, ¿para levantarme para qué? ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Josué? Levántate, esfuérzate y sé valiente. Escucha esto, Dios no va a entregar territorios, Dios no va a expandir si tú no te levantas. El Señor te dice como a Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente, porque este es tu tiempo. Él repartirá el territorio, Él repartirá lugares, Él hará cosas grandes y maravillosas. Pero Dios le dice a Josué, levántate. O sea, Dios no te va a levantar. Dios te va a sanar. Pero el que se debe levantar, debes de ser tú. ¿Sabe? Yo caí en un accidente muy fuerte hace como 25, 26 años. Me caí de 13 metros de altura, me rompí el fémur y la cadera se me abrió. Yo duré un mes en el hospital sin moverme. Yo no conocía de Dios. Una prima mía me regaló una Biblia y yo me convertí con el libro de Job. Cuando yo terminé de leer el libro de Job, yo ya andaba hasta predicando el evangelio a la gente que estaba ahí. Yo les decía, Dios te va a sanar. Y me dijeron, pero si tú estás peor que yo, mira, tienes todos los huesos rotos. Dios me va a sacar un día de aquí. Los médicos me decían que yo no iba a caminar bien, que si yo caminaba iba a caminar cojo, iba a caminar manco. Mi esposa estaba recién embarazada, yo sentí que el mundo se me caía. Imagínense que a los 21 años de edad te digan que tú ya vas a quedar manco, cojo, y que si caminas vas a necesitar una muleta o vas a necesitar un bastón. Mi vida estaba totalmente destruida, yo caí en depresión, caí en desánimo, caí en todo, y luego todas las operaciones me salían mal. Yo sé lo que es vivir cuando todo te sale mal, cuando todo te es contrario, cuando tú intentas hacer algo y no te sucede. Yo también sé cuando Dios se mete y todo lo cambia y todo lo transforma. Yo lo viví. Intentaba algo y no sucedía. Me operaban y la operación salía mal. Pedían sangre o RH negativo, ninguna la tenía. Buscándola a ver quién me la vendía. Yo sé lo que es todo eso. Y ya cuando, yo me acuerdo que un día en recuperación, le dije al Señor, Señor, así cojo, manco, ¿para qué sirvo? Mejor mira, Señor, déjame bien y yo te voy a servir. Yo voy a ir a donde tú quieras y como tú quieras, a la hora que tú quieras. Pero sáname y déjame bien. Al otro día aparecí en el hospital, los doctores eran como un grupo, era como una serie de 6 doctores que llegaron a revisión. Yo abrí mis ojos y cuando veo a los doctores y les digo, ¿y ahora qué salió mal? Porque mi mente ya estaba como la de muchos. Como diciendo, Dios no puede hacer nada, Dios no me puede ayudar. Y le dije a los doctores, ¿y ahora qué pasó? Y los doctores me dijeron, tu operación fue todo un éxito. Y me empezaron a hablar de llevarme a varios países, diciéndome, te vamos a llevar a Argentina, empezaron a nombrar países, empezaron a nombrar Chile, Colombia,
porque la operación que te hicimos, nunca en traumatología de Lomas Verdes de la Ciudad de México, nunca habíamos hecho una operación como la que te hicimos a ti. Y sabe, ellos no cumplieron su palabra. Yo no viajé a ningún país por la operación que ellos hicieron, pero Dios se tomó las palabras que yo les dije: he aquí, yo te voy a servir donde tú quieras, como tú quieras. El Señor me llevó a esos países, no a hablar de mi enfermedad, no a hablar de mi problema en la pierna, me llevó a predicar el evangelio, y esos países los pisé con la ayuda. Esos doctores me profetizaron. Así que hasta el impío te va a profetizar. Hasta el diablo va a decir que tú eres un poderoso hijo de Dios. Te va a reconocer. Alguien diga amén. Aquellos que... Y por eso estoy aquí. Porque un día le dije al Señor: cojo, manco, ¿para qué te sirvo? Y el Señor me dijo: levántate, créeme, esfuérzate, y yo te voy a usar. Y aquí estoy predicando el evangelio, cumpliendo mi palabra con el Señor. ¿Alguien dice amén? Llamen a los ancianos. Esto significa que Dios diseñó la vida cristiana para vivirse en conjunto, que tú no te puedes sanar todo, que alguien tiene que orar por ti. Por eso Dios quiere que tú vengas a la iglesia. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que tú vengas a la iglesia. O sea que cuando tú no vienes, a quien le estás quedando mal no es al pastor, es a Dios. Voltea al que está a tu lado y dile: Dios quiere que vengas a la iglesia. ¿Alguien está aquí? Ahora, la oración con fe significa creer que Dios puede actuar. La oración de fe reconoce tres cosas. Dios tiene poder para sanar. Dios escucha a sus hijos. Y Dios siempre obra para nuestro bien. ¿Alguien está aquí? A veces Dios sana de manera inmediata. A veces sana mediante tratamientos médicos. A veces fortalece al creyente para atravesar la enfermedad. Pero en todos los casos, Dios sigue siendo fiel. Dale un aplauso a él. Cada oración llega al trono de Dios. Así que la oración que hoy te vamos a hacer en este lugar va a llegar al trono de Dios. Ahora la Biblia dice que nos unjamos, que ungamos con aceite, dice en Santiago. Santiago menciona que los ancianos deben de ungir al enfermo con aceite. En la Biblia el aceite representa varias cosas. Número 1, consagración. ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Sabes qué significa levantarte? Estas tres cosas. Estas cosas. Para Dios levantarte. ¿Y cómo me voy a levantar? ¿Que me levanto de la silla? No. Levantarte para Dios. Cuando le dice a Josué: levántate, esfuérzate y sé valiente, Dios le está diciendo tres cosas que significa levantarse. Significa consagrarte, significa vivir bajo la presencia de Dios y representa hacer las obras del Espíritu Santo. Eso significa levantarte. ¿Por qué? Porque eso significa que una unción, que el aceite representa la unción, y la unción no era una medicina milagrosa en sí misma, sino era una representación de la presencia del Espíritu Santo. El énfasis no está en el aceite, sino en todo lo que se hace en el nombre del Señor Jesucristo y la obediencia. Nosotros te ungimos en aceite. El aceite hoy en día lo venden y te dicen el aceite milagroso de no sé qué. No, eso no sirve. Porque un aceite sin la oración, que es lo más importante, pero no una oración normal, sino una oración de fe. ¿Y en fe en qué? ¿En San Juditas? ¿En San Pedrito? ¿En San no sé qué de las Tunas? ¿En YouTube? ¿En el nombre de Daniel, el apóstol Daniel de México? No, esa fe es errónea. En Jesús. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Dale un aplauso al Señor. En Jesús. El aceite solo es un símbolo visible de una realidad espiritual. Estamos por la confianza en Dios. Por eso cuando la iglesia ora por los enfermos,
está declarando que la última palabra no la tiene la enfermedad, sino la tiene Dios. Ahora escuche esto. Aparte de la sanidad, dice ahí mismo en Santiago, en el versículo que leíamos hace rato, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto no significa que toda enfermedad sea consecuencia directa de un pecado personal, porque dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay versículos bíblicos que dicen que la enfermedad no solamente viene por la desobediencia o el pecado, o por una maldición generacional, que en muchos casos sí es así, pero hay enfermedades que son para manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios. Cuando yo estuve enfermo en el hospital, hace 27 años que no conocía al Señor, a mí me tocó una cama que daba rumbo a las torres de satélite, y yo veía cómo pasaban los carros por periférico. Es la carretera más transitada de la Ciudad de México. Y yo estaba con un espíritu contrario a Dios, porque yo estaba con un espíritu de queja, diciéndole a Dios que por qué a mí me había pasado eso. A mí me tuvieron que hacer todo como si fuera un bebé. Un joven de 21 años al cual lo tenían que tratar como un bebé. Acuérdese, fémur roto y cadera rota. Lo que te tocó vivir no fue nada, bro. Un fémur roto y una cadera rota. Duré un mes en la misma posición. Mi esposa me tenía que bañar como si fuera un bebé y me tenía que hacer lo que un bebé se le hace. Eso era humillante para mí. Y yo tenía un espíritu contrario al que debía de tener, porque yo le reclamaba a Dios por mi accidente, como si Dios hubiera tenido la culpa. Y cuando veía a la gente yo decía, ¿por qué no a ese? ¿Por qué a mí? Y cuando yo veía los carros pasar, que circulaban de un lado al otro, decía, ¿y por qué a ese? ¿Por qué no a ese? ¿Por qué a ese no le pasó y a mí en lugar de a mí? Ahora con lo de que yo te comentaba en la mañana, que ahorita debería de estar yo en una cirugía, y que decidí estar aquí antes de estar en esa cirugía, porque yo sigo teniendo la confianza que Dios puede sanarme. El diagnóstico no es bueno, pero yo me siento bien, y mientras que yo me sienta bien es porque estoy bien. Y aunque estoy dándome tratamiento, porque sé que es un propósito de Dios en mi vida, ya no reniego. Ahora lo veo diferente. Y resulta que cuando estábamos en el hospital, de repente volteo hacia una ventana y veo la misma carretera de hace 27 años. Y el Señor me dijo, yo le dije, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Porque yo veía ahí mucha gente enferma en el hospital. ¿Sabe? Yo soy un hombre que oro mucho por las enfermedades. Me gusta ver milagros. He visto tantos milagros en mi vida. He visto sordos hemos visto sordos de nacimiento escuchar. Hemos visto ciegos ver. Hemos visto paralíticos levantarse. Hemos visto gente, inclusive en los principios del ministerio, un niño se nos ahogó y el Señor lo resucitó. Hemos visto el poder de Dios de una manera sobrenatural. En cada campaña donde vamos, hay sanidades y hay milagros. Y ahora yo estoy enfermo en un hospital y con un diagnóstico cada vez peor, porque el médico cada vez que voy me encuentra otra cosa. Y ahora estoy frente a una ventana, la cual no veía desde hace 27 años después. Y en lugar de decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a él? Porque yo al otro quería que le fuera mal, aunque a mí me fuera bien, ¿verdad? Así somos. ¿Por qué a mí y no a él? Ahora la pregunta era, ¿por qué estoy aquí? ¿Por quién estoy aquí? Y cuando digo, ¿por quién estoy aquí? Empiezo a voltear y empiezo a ver toda la gente sentada en sus sillas. Y el Señor me dijo, te traje aquí porque quiero que prediques mi palabra. Porque los que están allá afuera no pueden entrar, pero tú sí vas a entrar. Y aquí se va a hacer sanidades, milagros y prodigios. Luego hablé a la oficina y le dije, prepárenme un equipo de chips, porque aquí hay mucho tiempo para leer
y para traer salvación y vida eterna. Alguien diga amén. Y yo sé que ahora que voy a estar en el IMSS, que voy a estar moviendo, ¿sabe? Yo entro flojito, yo no entro ni enojado, yo ni me enojo. Entre más tiempo me dejen allá adentro mejor, porque para mí va a ser una oportunidad de predicar el Evangelio. El Señor me dijo, por un tiempo este lugar va a ser tu casa, pero solo por un tiempo, para que tú prediques el Evangelio desde adentro y no hacia afuera. Tú no vas a traer tortas, y aún a los médicos, aún a la gente, porque cuando lloré al Señor le dije, ¿por qué me está pasando esto, Señor? El Señor me dijo, te voy a mostrar lo que es mi verdadero poder, y lo voy a hacer a través de tu vida, para que tu nivel de fe se vaya a un nivel mayor. Alguien diga amén. Pase grupo de alabanza, por favor. Tenemos 30 minutos para orar. Y yo siento la unción. Yo siento la unción. Hay poder de sanidad en este lugar. Hay una persona que ha tenido problemas en sus pulmones, problemas de respiración. Levánteme su mano, quiero saber quién es. Problemas de pulmones, problemas de respiración. Levántame, nada más quiero saber quién es. Levántame su mano. Venga, ¿te lo puedes traer? ¿La puedes acompañar, por favor? ¿Me pasan el aceite, por favor? Toda la pasión, todo el fuego, como si apenas estuvieran iniciando. Hemos visto tu mover asombroso, tu poder no tiene fin. Las cosas siempre has hecho y aún mayores tú podrás hacer. No hay cáncer de tu mundo venza, daña que no mueva, todo es posible. Vamos a adorar. No hay caído que tú no levantes, algo que no sabes, todo es posible en ti. La noche más. Dios te habita Jesús y aún la muerte no quizás tú has vencido ya. Dios te habita Jesús. Diga el Señor, trajo al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Era su liberación. En ese trayecto se topan con que el mar estaba frente a ellos y los egipcios venían. Ellos venían con ancianos, caminando, venían, y ellos y los otros venían con carros, con ejército, con armas, y ellos no tenían armas. Y ellos dijeron, aquí nos vamos a morir. Y probablemente haya habido palabras no buenas para sus pulmones. Pero dice la Escritura que el Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que siga marchando. Y cuando ellos pisaron las aguas, el mar se abrió y ellos pasaron por lo seco. Si Dios abrió las aguas de un mar tan impetuoso, ¿cómo no va a abrir tus pulmones para que funcionen correctamente? Cada vez que lloro por los pulmones, me imagino a Moisés levantando las manos para que las aguas se abrieran y el pueblo pasara en seco.
Hoy tus pulmones se exhalan por el poder de la presencia de Dios. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Estás sentado, siempre Padre, tu palabra dice: la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Padre, hoy oro por sus pulmones. Hágale ahora, Padre. Desata tu gloria sobre ella. Respira la unción. todo es posible en ti. Hay caído que tú no te vas. Líbrese, líbrese, líbrese. Nadie lo sabe. Respira. Posible en ti. Respira, respira, respira. Dale, tócale. Ahora. Con tu luz Sánale. puedes detener. Dios te avivamiento. Sánale. Por su llaga, por tu llaga, hemos sido sanados. La oración de fe sanará al enfermo. Yo creo que tú puedes. Haz a un lado la vergüenza. Si tú me levantaste la mano, por favor, ayúdame a pasar. ¿Sabes por qué?